paz, hermanos y hermanas. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del anuncio del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús. Una de las cosas que uno al leer las Escrituras se percata de que cuando Jesús se encuentra con nosotros, hay veces que ocasiona problemas, conflictos o realmente tomar decisiones bien drásticas. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra, tuvo que tomar una decisión drástica. Tuvo que dejar todos a sus parientes, a sus padres, su familia, a su tierra, y salir a un lugar donde no sabía qué iba a suceder. Cuando se encontró con Noé, le dijo, haz un arca. Nunca nadie había visto antes llover, así que provocó un gran conflicto con él y también con la generación de su tiempo. Cuando también se le apareció a Moisés, que estaba muy cómodo en el palacio de Egipto, también tuvo que cambiar su vida, un gran problema, un gran conflicto que sucedió, tuvo que salir huyendo. Cuando le salió al encuentro a los apóstoles, también se convirtieron en enfoque de los fariseos y los saduceos que constantemente los atacaban a ellos. El mismo Pablo también tuvo grandes conflictos, siendo un perseguidor de la iglesia, después se convirtió en un perseguido de aquellos que lo mandaban a él a perseguir a la iglesia. Así que cuando Cristo se encuentra con nosotros, causa un problema en nuestra vida, causa un conflicto en nuestra vida, o realmente hay algo que tenemos que tomar una decisión bien drástica. Podemos notar por el pasaje que José no era un hombre común y corriente, no era nadie sobrenatural, y era toda una forma también natural, común y corriente, cuando muchas veces sucede en nuestro tiempo. Y da la impresión que él no creía en milagros, aunque en la época de él era muy común creer en milagros. Hoy nos es difícil creer en milagros en el postmodernismo por el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la medicina. Pocas personas creen en milagros porque piensan que la tecnología, el desarrollo de la ciencia puede hacer lo que Dios puede hacer solamente a través del poder de su palabra. Así que hay personas que en el tiempo de hoy creen en milagros y una gran mayoría no creen en milagros. En el tiempo de José, la mayoría creía en milagros y muy pocos no creían en milagros. Pero José era uno de ellos que no creía en milagros. Hay que ponerse en la situación de José. María viene con una historia poco creíble, ¿verdad? Que nadie, diríamos nosotros, nadie puede aceptar esa historia de que estás encinta por obra del Espíritu Santo, porque nunca antes había sucedido, no había nada en la historia de la revelación de Dios que había pasado a algo así. Por tanto, como una persona común y corriente, dice Mateo que él resolvió divorciarse de ella. Tal vez piensa que yo voy a creerme esta historia, o se está volviendo media loca María, o me está traicionando con un hombre. Así que vemos que él no vio tan obvio el mensaje como lo vio María, que vimos la semana pasada. Pero uno cuando lee el pasaje, uno tiene que preguntarse por qué José actuó como actuó. ¿Por qué José no creyó si estaba profetizado que ella nacería de una virgen? O sea, Jesús nacería de una virgen. Bueno, uno tiene que ir al tiempo de José, a la cultura de José. Y el problema que plantea Mateo es el problema que tiene José, que aparece un ángel y le dice que él no le va a poner el nombre al hijo que va a nacer. En la cultura de José, el hombre, el padre, el que tenía el derecho de ponerle el nombre a su hijo. Y vemos que en cierta forma Dios le prohíbe a José ponerle el nombre al hijo que iba a nacer. Y eso iba en contra de su cultura. Eso iba en contra de lo que la sociedad en la cual él vivía estaba predeterminada que sucediera, que el padre le diera el nombre a su hijo. Pero Dios le prohíbe en cierta forma que le diera él el nombre. Dice el versículo 21, darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Dios no le da el derecho a José y para José fue un conflicto.
¿Por qué Dios no me permite a mí darle el nombre como todo el mundo está acostumbrado a darle el nombre? Y el problema gira y el pasaje gira a través de este nombre. Dice, le pondrás por nombre Jesús. Así que el que le da el nombre a Jesús no es ni María ni José, o en este caso José. El nombre lo da Dios, lo pone Dios. Y Dios le estaba transmitiendo un mensaje a José y a María. Sobre este niño tú no vas a tener autoridad. Porque el que ponía el nombre le da autoridad, tiene autoridad sobre el que le da el nombre. Pero a la misma vez es responsable de la persona a que le da el nombre. Por eso nosotros los padres, cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos, estamos diciendo, bueno, en esta cultura estaríamos diciéndole, yo soy el que tengo autoridad sobre mis hijos, yo soy el responsable de mis hijos. Así que Dios está transmitiendo el mensaje de que no solamente Dios es hombre en Cristo, sino que es también Dios, porque Él tiene autoridad sobre María y sobre José. No sé si usted sabe que Jesús es más viejo que José y María, porque Él es eterno. Así que como María y José, que son más jovencitos que Él, son babies, son niños, van a poder gobernar y tener autoridad sobre Jesús, si Jesús es eterno. Así que Mateo comienza hablándonos y diciéndonos a nosotros que Jesús es Dios y Jesús es hombre y Él es el que tiene autoridad sobre toda persona. Pero ¿cómo podemos aplicar este pasaje que fue aplicado a la vida de José? Primeramente, es muy importante seleccionar o buscar el nombre del niño o de la niña. En la cultura hebrea es un evento. Es importantísimo elegir, buscar el nombre adecuado. ¿Por qué? Primeramente, porque el nombre define o está escondido detrás del nombre para qué va a vivir. ¿Cuál es el propósito de esa persona en la vida? ¿Para cuál Dios lo ha llamado a esa persona a ser en la vida en la cual Él lo ha colocado? Así que es un evento importante que habla, que define el nombre en nuestra época. Lo buscamos como suena bonito, lo ponemos de atrás para adelante, o le pongo el nombre de mi hija porque mi mamá se llama María y ella se va a llamar Marita. Y así, en la cultura hebrea no tenía esa secuencia de nombres. Juan Pablo II, Juan Pablo III, Juan Pablo IV, Juan Pablo V. Y todos se llaman Juan Pablo. ¿Por qué se llama Juan Pablo? No sé, porque le gustó que se llamara Juan Pablo. No significa nada para nosotros. Pero en la cultura hebrea, en la cultura en la cual Jesús se desarrolla, no solamente es para identificar, sino también hablaba cuál es el propósito de esa persona. Guardaba ese nombre su identidad, cosa que para nosotros no es relevante, pero para el pasaje sí es importante. Así que el nombre tiene dos aspectos. Primero, la fuente. ¿Quién da el nombre? Quien da el nombre tiene autoridad sobre la persona que ha sido nombrada. Y lo que está diciendo entonces el pasaje, que Jesús tiene autoridad sobre Él mismo y que nadie tiene autoridad sobre Él. La fuente es Dios. Lo segundo que tiene que ver con el nombre es el contexto. El contexto del nombre. ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Cuál va a ser la mayor prioridad de este nombre? ¿Qué va a ser esta persona? ¿Cómo va a vivir esta persona? Para la cual va a vivir esta persona tiene que ver con el nombre. Así que podemos ver que la fuente habla de la autoridad y el contexto habla del propósito. Pero si no sabemos la autoridad, quién tiene autoridad y cuál es nuestro propósito, no sabemos quiénes somos. En la mente bíblica, si usted no sabe quién le dio su nombre y usted no sabe para la cual usted está viviendo, usted no sabe quién es. No tiene identidad. Así que está conectado el nombre con mi identidad. Cuando vamos al libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 2, 20, cuando Dios creó todas las cosas, le dijo a Adán, puso Adán nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló ayuda a su medida. Así que Adán
tenía autoridad sobre todas las cosas en las cuales Él le dio nombre, lo que está diciendo el pasaje. Y vemos también entonces en el contexto que está hablando aquí Mateo, que es el propósito por el cual le está dando Dios el nombre, y se quedará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que la palabra de Jesús significa Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Y Jesús entendió muy claro y entendió su misión, que es salvar a su pueblo de sus pecados. Marcos 1:38 dice, Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. O sea, Jesús tenía como se dice en psicología, tenía una identidad bien fuerte. Jesús ni nadie podía cambiar su identidad, su propósito, que está conectado con su fuente, que es Dios. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando uno lee los evangelios, uno puede decir, realmente Jesús sabía quién era. Jesús fue abandonado. Jesús fue incomprendido. Jesús fue traicionado. Jesús dudaba de la gente que lo seguían. Por ejemplo, Juan 2:24 dice, en cambio Jesús no les creía porque lo conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Jesús estuvo triste en Getsemaní. Jesús experimentó la vergüenza de la cruz, estar desnudo delante de las multitudes, ahí colgado como un bandido. Jesús tuvo que enfrentarse a la muerte. Sin embargo, todos los sufrimientos de la vida de Jesús, nada permitió que cambiara su identidad. Su nombre es Jesús, el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Ni aun Satanás, cuando lo tentó 2 veces, pudo desviar su identidad de su propósito y de la fuente que en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla con la fuente, habla con el Padre y está allí cumpliendo el propósito de Dios en la cruz. Así que Jesús tenía una identidad bien fuerte. Él sabía quién era. Él sabía esto, de dónde venía su nombre, y él sabía el propósito de su vida. Pero la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién tú eres? O más bien, ¿quién soy? Es la pregunta que debemos reflexionar. Y vamos a aplicar esto que fue aplicado a la vida de Jesús, su nombre y su contexto y su propósito. Y vamos a saber cuál es nuestra identidad, quiénes somos. Y vamos a mirar eso en nuestra vida. ¿Verdad? Primer aspecto de nuestra vida, ¿quién puso tu nombre? ¿Quién te puso tu nombre? Y en segundo, ¿cuál es tu más alta prioridad en la vida? ¿Por qué tú vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y estas 2 preguntas, ¿quién te puso tu nombre y para qué tú vives?, va a definir quién es fulano o mengano, cuál es tu identidad. Primero, ¿quién te puso tu nombre? ¿Quién te dio tu identidad? Bueno, cuando vamos al tiempo en el cual Mateo escribe este pasaje, habían 2 formas que podían ser puestas el nombre. Uno, la sociedad, y otro, la familia. La sociedad dependía de dónde tú eras, dónde habías nacido, te ponía un nombre. O la familia, también dependiendo de dónde venían ellos, quiénes eran ellos y cuál era la tradición de su tribu o de su familia, te ponían un nombre. Pero si cuando vamos a la cultura de hoy también somos criaturas de Dios, pero somos criaturas que vivimos en una sociedad y somos criaturas que estamos insertados en una cultura. Y la sociedad y la cultura también nos da nombre. Es más bien, yo diría que muchas veces nuestras identidades son de la sociedad y de la cultura. Y tal vez ni nos hemos percatado ni nos hemos dado cuenta de que estoy llevando un nombre y un propósito que me ha dado o la sociedad o me lo ha dado la cultura.
Por ejemplo, la sociedad dice que tú mismo debes encontrarte a ti mismo. Tú debes definir quién tú eres. Tú debes encontrar esa fuente de felicidad. Tú eres el que debes realmente decir quién tú quieres ser, para qué tú quieres vivir. Y lo hacemos de diferentes formas. Por ejemplo, lo hacemos a través del trabajo o de las carreras. La carrera define, o mi trabajo define quién yo soy. Si gano mucho, soy rico. Si gano poco, soy pobre. Si soy un médico, soy mejor que tú, que eres una persona que trabajas en una factoría. De cierta forma, la sociedad y la cultura definen mi identidad y yo comienzo a vivir por esa identidad. Y comienzo entonces a pensar que soy superior a los demás por mi trabajo o por mi carrera. Otra forma que también buscamos nuestra identidad es por tu necesidad. ¿Qué es lo que yo necesito para ser feliz? Y eso que yo necesito para ser feliz es lo que yo persigo en la vida. Es lo que yo busco en la vida, es lo que yo me entrego en la vida. Porque eso es lo que le da sentido, propósito, me da identidad. Otro es en la familia. Quieren tener una buena familia, una excelente familia. Y viven para la familia exclusivamente. Ahí está su identidad. Si nos damos cuenta de diferentes formas y maneras, nosotros adoptamos nombres y adoptamos propósitos que no tienen que ver con los propósitos ni el nombre de Dios. Muchas veces tratamos de encontrar nuestra identidad en diferentes lugares y maneras. Incluso la juventud busca, y no solo la juventud, aún los adultos, jóvenes adultos, buscan su identidad en las amigas y en los amigos. Quieren ser como ellos son. Quieren hablar como ellos hablan. Quieren ir a donde ellos van. Quieren vestirse como ellos se visten. ¿Por qué usted cree que un niño tiene un celular y el otro quiere un celular y el otro quiere un celular y el otro quiere un celular? ¿Quién empezó con el celular? Fue un amiguito. La otra amiguita quiere tener el celular de ella. Se aparecieron con unos zapatos rojos con lengua verde y no sé qué cantidad de adornos. Y esa amiguita le dice a otra amiguita, le dice a otra amiguita, le dice a otra amiguita. Pierde su propia identidad. Va vendiendo su identidad a las diferentes amistades. Y lo que está diciendo Mateo, quien te da tu nombre tiene autoridad. Si es tu trabajo, él tiene autoridad sobre ti. Si es tu familia tiene autoridad. Si es tu necesidad tiene autoridad sobre ti. Si es tus amigos tienen autoridad sobre ti y te dirán cómo debes de vivir. Y es por eso que hoy hay tantos problemas de identidad sexual. Hay tantos problemas de identidad sexual porque la sociedad cambia. Hoy no es un problema que usted cambie de identidad sexual, pero hace 30 o 40 años era un gran problema. Pero la sociedad cambia y las identidades son adoptadas y cambiamos de acuerdo al avance de cómo va cambiando nuestra cultura. Y Jesús se mantuvo siendo el que salvaría a su pueblo de su pecado. Él no vino a más nada que venir a salvar a su pueblo de su pecado. Él no vino a ser rico, él no vino a ser un doctor, él no vino a tener una casa, él no vino a tener 40 camellos. Él no vino, él dice, este fue el propósito por el cual Dios me trajo a la tierra. Mi nombre es Jesús, no es negocio, no es dinero, no es fama. Mi nombre significa, Él salvará a su pueblo de su pecado. Y es verdad, el propósito por el cual yo vivo rige mi vida, controla mi vida. Lo que hago, lo que digo, es para lo cual yo persigo. Y me convence y tiene autoridad sobre mi vida. Y pienso que a través de todas estas cosas voy a ser un hombre feliz si adapto nuevas identidades que la cultura va trayendo. Yo siempre lo digo, si usted ve un pastor de la época mía, ¿verdad? De los años, no voy a decir la edad. A los pastores de ahora son diferentes. Es más, si usted ve para que usted vea
Analice, hasta en la iglesia se ha metido eso. Cuando usted veía Hollywood, yo me acuerdo que Carlos Mando era un pistolero, no sé si se acordarán de él. Él empezó a ser famoso cuando tenía casi 40 años. Ahora un niño de 5 años es más famoso que él. ¿Se da cuenta? Hoy los pastores antes eran hombres mayores que tenían gran conocimiento, tenían años de estar en el evangelio. Ahora son baby, 30, 40 años y creen que saben más que todos esos pastores que dicen que son aburridos, anticuados, old fashion. Ahora todos andan con camisita, con su barbita, con sus músculos para afuera. La mujer parece una Barbie. Se visten de lo más lindo, que para cualquiera se enamora de ellos o de ellas. Pero antes, ve cómo la cultura cambia y el pueblo se adopta. La ropa no hace al pastor. Con el traje o sin el traje. No tienes que adaptarte a las modas de la cultura. Ponen nombre sobre nosotros. Y el nombre que debe estar sobre nosotros es el nombre de quien nos ha salvado, que es Jesús. Voy a ponerle un ejemplo bíblico. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y estaba con espléndidos banquetes, hacía espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que había querido llenarse el estómago con todo lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lameaban las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para donde estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Él estaba en el infierno, dice, en medio de sus tormentos. El rico levantó sus manos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Lucas nos dice, el hombre no tiene identidad, porque no lleva el nombre del cual desciende Abraham, que es Yahvé. Sí fue rico, disfrutó toda su vida, pero no tenía identidad, porque no llevaba el nombre y el apellido que le daba destino y propósito a la vida de este hombre rico. Así que vemos que todas las cosas que podamos hacer, una buena madre, un buen padre, todo, usted se va a dar cuenta que nada de eso le va a dar un buen nombre, ni le va a dar propósito. Hay que hacerlo, pero nuestra identidad no está en ser un buen padre. Yo escucho personas que dicen, gracias a mis padres tengo esta carrera. ¿Esa es tu identidad? Gracias a fulano de tal que me dejó la casa. ¿Esa es tu identidad? Eso es lo que tiene autoridad sobre ti. Jesús, y la Biblia nos enseña, ¿quién te da tu nombre? Esta autoridad. A ese le pertenece, a ese le debes tu vida. Si quieres saber entonces quién eres, debemos saber quién yo soy. Si pertenecemos a Dios, entonces quien nos da el nombre es Dios. Si pertenecemos a Dios, es Dios el que tiene autoridad sobre nosotros. Si pertenecemos a Dios, es Dios el que nos da el propósito. ¿No es así? El nombre define la autoridad y define el propósito de quien da el nombre. Dice Génesis 11:4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y no seremos dispersados por toda la tierra. Ellos quisieron ponerse el nombre. Vamos a darnos un nombre, vamos a escalar para ser famosos. Y todo terminó en un fracaso. Todo lo que nosotros intentemos hacer, supuestamente, en el nombre que nos demos, con los propósitos que nos propongamos en nuestra vida, va a fracasar. Porque es Dios quien nos ha dado el nombre. Es Dios quien nos ha dado el propósito. Pero cuando uno sabe el propósito y de dónde viene el nombre, uno está comprometido con el que te da el nombre. Por eso nuestros hijos se supone que estén comprometidos con los padres, que sus padres sean su prioridad.
Así que cuando nosotros realmente entendemos quien nos da el nombre es Dios, quien nos da el propósito de Dios, entonces nuestra identidad está ¿en dónde? Está en Dios. No está en la sociedad, no está en la cultura. Nuestra identidad está en Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra, la etimología de la palabra identidad? Seguir siendo el mismo o lo mismo. Cuando yo digo mi identidad está en Cristo, soy todo el tiempo igual que quien me dio mi nombre. Mi identidad no cambia de Cristo para Crista o Cristal o Peracego. Mi identidad es la misma, es en Cristo. Es la única forma en que puedes definir cómo voy a servir, qué voy a hacer con mi vida. ¿Dónde está mi identidad? En Cristo. Siempre tiene que ser la misma, porque Él fue el que me dio el nombre. Él fue el que me dio el propósito. Si le pertenecemos entonces a Dios, Él debe ser nuestra mayor prioridad. Por eso es el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. No necesitamos a nadie más. Él está por encima de nosotros. Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas porque le pertenecemos a Él. Somos de Él. Yo sé que a veces usamos esta palabra, soy cristiano o cristiano, etcétera, etcétera. Pero cristiano es tu nombre. Ese es tu nombre, cristiano. ¿Quién te puso a ti cristiano? Cristo. Dice Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre ni de deseos humanos, naturales, perdón, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que Dios nos da el nombre. Mi identidad es Cristo, Jesús es mi Salvador, Él es mi satisfacción. No hay requisito para ser hijo de Dios. Él me da el derecho, Él me regala la adopción, me acepta. No tengo que hacer nada para ser aceptado. No tengo que buscar identidades en la sociedad y en la cultura para sentirme aceptado por Dios. Es un regalo la adopción de ser llamados hijos de Dios. Así que ni la moralidad, ni el orgullo, ni la riqueza, nada puede darme identidad, porque mi identidad ha sido un regalo que Dios me ha dado a través de Cristo Jesús. Y ese regalo define todo lo que hago, todo lo que soy, cuál es el propósito por el cual Dios me ha rescatado a mí. No es entonces, ya no vivo para la religión, ya no vivo para el trabajo, ya no vivo para mi carrera, ya no vivo para mis amigos, ya no vivo para ser famoso, ya no vivo para tener posesiones. Ahora vivo para aquel que me ha comprado, que es Jesús, que su nombre significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesús entonces nos ha salvado de nuestros pecados, es la única persona que nos puede hacer feliz. Es la única persona que nos puede hacer feliz. Nuestro nombre entonces es cristiano. Y nuestro last name o nuestro apellido es la familia de Dios. Así dice Pablo. Por tanto, Dios en su misericordia fue el que me nombró. Él es la fuente y pertenezco a su familia. Ese es mi last name. La familia, cristiano de la familia de Dios. Ahí está mi propósito. Ahí está mi identidad. En Cristo y en el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios. Jesús vino para ser el Salvador de los elegidos. Como único realmente puedes tener este nombre, esta identidad y este propósito que da esta identidad, es cuando Cristo se encuentra con nosotros. Si Cristo no se encuentra con nosotros, no tenemos identidad. No tenemos familia. Porque solamente, dice Juan 1:12,
aquellos que Él le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Seguir entonces viviendo para los propósitos de la sociedad y la cultura es vivir sin identidad, es vivir sin nombre. Estoy hablando delante de Dios. Usted se llamará María, José, yo me llamo Juan Pablo y pertenezco a la familia Sánchez. Pero desde los ojos de Dios no tengo ninguna identidad. Porque mi identidad, si no conozco de Cristo a Cristo, está basada en la cultura y en la sociedad. Porque Él tiene que darme el nombre de cristiano por la adopción de su muerte en la cruz, por mí, ocupa mi lugar en la cruz para darme un nombre, que es el nombre de Cristo. Por eso soy cristiano. Tengo la identidad de Él, tengo el propósito de Él, y por el cual yo debería mantenerme firme en mi identidad en Cristo Jesús. ¿Cómo encuentras tu propósito en la economía del reino de Dios? Bueno, la palabra nos enseña que una de las tantas maneras, o lo que nos habla el pasaje, es la obediencia y la sumisión. Él fue obediente, pero se sometió al mensaje de Dios que iba en contra de lo que ya estaba establecido en su cultura. Y a nosotros suena fácil, pero es difícil. Porque ir en contra de un mensaje que usted constantemente está escuchando, y está escuchando, y está escuchando, es difícil. Cuando nos dicen a nuestros niños y a nuestros jóvenes, encuentra tu identidad, sé lo que tú quieres. Tú quieres ser eso y te hace feliz, hazlo, sélo, no te importa la gente, olvídate de lo que diga Dios, olvídate de lo que diga nadie. ¿Te hace feliz? Hazlo. Es difícil para nuestros hijos, aún para los que trabajan en factoría, que constantemente hay identidades que quieren imponértela, que seas como ellas, que te vayas para la discoteca, que hables de los hombres, que mires al marido de la otra y que le cuentes qué hiciste el fin de semana. Todo eso se habla en las factorías y ellos quieren que tú adoptes su identidad, pero cuando no la adoptas, te echan a un lado. ¿Ve que causa problemas? ¿Causa conflictos? Cuando Cristo se encuentra con nosotros y nos da su identidad, no nos va a ir de bien. Vamos a tener problemas en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, aún en nuestra familia, porque Dios quiere que yo me mantenga firme en la convicción de esa nueva identidad que Él me ha regalado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que no dejes que nadie te ponga un nombre, porque vivirás siempre sin saber quién tú eres. Mateo 16, 25 dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Así que si Jesús es mi nombre, Cristo me dio el nombre de cristiano, si Él vino a salvarme y el propósito me lo ha dado a Él, a mí, entonces ahora Jesús debe ser mi alta prioridad. Él es el propósito. Por eso Pablo, ¿por qué usted cree que Pablo dice, ya no vivo yo? Ya mi vieja identidad, esa identidad compartida que teníamos, un poquito de aquí de la cultura y un poquito de la iglesia. Así a veces hay personas que viven un poquito por aquí y otro poquito agarrando por acá y trato de hacer una combinación de identidad. Dice Pablo, no, ya no puedo combinar mi vieja identidad que estaba en la cultura, aún en su cultura religiosa, aún en su cultura de conocer todas las escrituras y interpretarlas según como él lo interpretaba los fariseos. Dice, ya eso no puede ser parte de mi identidad. Ahora ya no vivo yo, ahora vive un nombre en mí. Ahora alguien me ha puesto un nombre. Ahora vive Cristo en mí. Y ahora lo que yo hago, dice, no lo hago en esta naturaleza pecaminosa, sino que ahora lo hago en mi nueva identidad, que es Cristo Jesús. Y Pablo fue un hombre también de una fuerte identidad. Pasó todo lo que pasó su maestro, pero nunca cambió Pablo
su identidad, ni volvió otra vez a ser fariseo de fariseos, ni celoso de la ley, sino que ahora se conoce como el hombre de la gracia, que trae el mensaje de la redención y la reconciliación del hombre con Dios a través de la gracia, del favor gratuito e inmerecido de Dios para nosotros. A quien tú te sometas, ese va a ser al cual tú le vas a pertenecer. Ahora el pasaje nos llama también a tener cuidado. Si Dios no le permitió a José que nombrara al Hijo del Hombre, nosotros no debemos permitir que la sociedad y la cultura nos dé un nombre. Ya mi nombre está definido en la eternidad. Y por tanto, la fuente es el Dios eterno. Es el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y no debo de cambiar mi identidad. Si Dios decidió no cambiar su identidad, Él ha puesto su identidad en mí. Y ahora tengo el Espíritu de Dios que me ayuda a estar en esta nueva identidad. Él no vino solamente del cielo para mostrar que era Dios, que Él es el creador del cielo y la tierra, que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para sacar a los demonios. Él vino para morir por los pecadores, entre los cuales todos nosotros estamos incluidos. Jesús quiere hacerte a la imagen de Él. Él quiere que nosotros tengamos la totalidad. Esa es la perfección de su obra, de su identidad. Que vaya quitando todos los rasgos de nuestra vieja identidad, adquirido por la sociedad, aún adquirido por nuestra familia, que nos ha dicho de dónde venimos y cómo tenemos que vivir y para qué tenemos que vivir. Yo no sé si usted se ha fijado que hay personas que son abogados y quieren que sus hijos sean abogados. Son médicos y quieren que sean médicos. Son maestros y quieren que sean médicos. Están imponiéndole una identidad y un propósito. Su identidad ha sido dada por Dios. Y el propósito ha sido dado por Dios. Debemos de vivir entonces para Él. Y solo para Él. En nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, donde quiera que estemos, debemos de reflejar que nuestra identidad está en Cristo. Que aunque el mundo cambia, la cultura cambia, yo no puedo cambiar porque mi identidad no está en ellos. Mi identidad está en alguien que me la ha dado, que me ha dado un nombre y me ha dado un propósito por la cual ahora yo debo de vivir. Dios en Cristo nos ha revelado entonces quiénes somos. Hasta que Jesús nos encuentre contigo, no vas a encontrar quién eres, ni vas a saber quién es Jesús. Amén. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias porque no hemos podido hacer nada.